Muy bien amigos, vamos a continuar con esta gran clase. Es una clase bastante completa si te dedicas a la reparación de hornos de microondas o incluso sistemas parecidos, por ejemplo, tarjetas de aire acondicionado, refrigeradores, en fin. En este caso vamos a hacer una explicación. Ya vimos un poquito la clase pasada, cómo trabajaba la parte de la fuente, todo lo demás. Hablamos un poquito de lo que viene siendo los relés, pero esta parte nos toca algo fundamental para entender cualquier sistema electrónico. Se trata nada más y nada menos de lo que viene siendo el microcontrolador que está acá. Muchachos, esto que está acá no es un microprocesador, es un microcontrolador. Hay una diferencia y hay gente que se confunde y no entiende primero que nada el concepto de lo que es el microprocesador y el microcontrolador. Como a mí siempre me gusta copiar para que lo puedas llevar en un cuaderno, es referente a tomarlo en cuenta. Bien, cuando hablamos de microprocesador, cuando hablamos de microprocesador, nosotros estamos hablando de un elemento electrónico, por decirlo así, que conforma lo que se conoce como el CPU, ¿ya? Pero básicamente el microprocesador necesita ayuda externa de otros elementos, ¿ya? Esa es la diferencia. El microprocesador solamente conforma una parte. Por su parte, lo que viene siendo un microcontrolador, el microcontrolador ya es más completo. Es más completo. ¿Por qué? Bueno, porque el microcontrolador va a incluir lo que viene siendo el CPU, va a incluir lo que viene siendo, por ejemplo, memorias, va a incluir periféricos integrados, en fin, va a tener todo. Es decir, se podría decir que trabaja básicamente solo. En cambio, la parte del microprocesador va a necesitar de elementos externos para que él pueda trabajar o hacer la función correcta. ¿Me explico? El microcontrolador tiene todo, básicamente tiene todo, y eso es lo que tú vas a encontrar típicamente, muchachos, en lo que viene siendo los paneles de hornos de microondas o en otros, incluso en otros tipos de sistemas también, ya para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, vamos a entender cómo trabaja él principalmente para poder entender el sistema electrónico como tal, ¿ya? Bien, para entender cómo trabaja el microcontrolador, debemos tomar en cuenta que primero que nada, esta tarjeta se va a energizar por la línea y el neutro. Aquí nosotros tenemos una plaquita pequeña que es la fuente de alimentación conmutada. La fuente de alimentación conmutada debe de sacar un voltaje bajo en la salida correspondientemente, un voltaje típico, ¿verdad? Y debe de llegar directamente esa alimentación a uno de los tantos terminales que tiene este microcontrolador. Ese pin debería de llamarse, típicamente lo podemos encontrar con el nombre de VCC, aunque cuando es microcontrolador casi nunca viene por VCC, sino que viene por VDD. En este pin nosotros deberíamos entregar una señal de voltaje o deberíamos encontrar una señal de voltaje típicamente de 5 voltios. Así tú vas a entender el sistema completo. ¿Por qué? Porque para que el señor pueda mantenerse trabajando necesita primero ese voltaje. ¿Y ese voltaje de dónde sale? No los debería entregar la fuente de alimentación. Este señor que está acá tiene 14 terminales de un lado y 14 terminales del otro lado. Es decir, 28 en total. Quiere decir que en alguno de esos terminales debe decir o VCC o VDD. Y deberíamos de tener 5 voltios aproximadamente. Puede ser 12, pero generalmente por experiencia en microcontroladores se alimenta con 5 voltios. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Lo primero que nosotros vamos a hacer es buscar la referencia en Google del integrado. Me está hablando acá, aquí lo estoy viendo y se conoce como el SH69P25K. Entonces, vamos a anotarlo y dice lo siguiente: SH, ahí lo tenemos, 69 P25K. P25K.
K. Yo voy a buscar la computadora para poder hacer el análisis. Si tú estudias de esta manera, vas a poder entender cualquier sistema electrónico y vas a poder reparar cualquier sistema electrónico. Lo que me interesa es entender que en el momento de yo conectar acá, la fuente debería estar funcionando y entregarme un voltaje a la salida. Ese voltaje a la salida va a alimentar al microcontrolador en alguno de sus terminales. Por eso voy a buscar directamente dónde se alimenta a través de Google ese voltaje correspondiente en ese terminal específico. Busquemos la computadora. Muy bien, aquí tengo la computadora y aquí tengo, efectivamente trae 28 pines, como se pueden dar cuenta. Y vemos que dice el terminal 21 BDD. Ahí está. Si te puedes dar cuenta, hay muchos terminales que se llaman P2, P3, PF1, PA2, PA3, P1, P0, PF0, PA1 y acá dice BDD, ¿ya? Y por este lado dice el 8 es tierra, res el 7, que es para resetear completamente el sistema, ¿ya? Y lo que deberíamos primero en tomar en cuenta dos puntos importantes. La tierra, que el micro tenga tierra, y lo que viene siendo el terminal 21 BDD. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer, muchachos? Medir el BDD, primero que nada. Entonces, vamos a poner la computadora por aquel lado y vamos a ir directamente de nuevo al estudio en la hoja. Dijimos que el terminal 21 es... Vamos a verlo acá. Mira, aquí yo tengo el puntito. Este es el terminal 1. Por ende, si este es el 1, este es el 14. Y contaríamos acá. Contaríamos así. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí está. Ese es el 21. Lo voy a marcar de hecho. De hecho, lo voy a marcar en rojo. El 21 es este. Este es el 21. Ahí. Ese pin es el 21. Vamos a ver cuál es el voltaje determinado. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a alimentar en línea. Vamos a alimentar en neutro. Voy a pararme en una tierra específica. ¿Por qué? Bueno, fíjate. Para poder medir ese voltaje. Entonces voy a agarrar un caimán como este. Y me voy a parar en el terminal de tierra. Que lo vimos en la clase pasada. Que era aquí este. Y llevo el multímetro digital en este punto. Ahí lo tenemos. Punta negra del multímetro al caimán de tierra. ¿Ya? Y la roja, fíjate lo que va a pasar. Te estoy diciendo, vamos a poner el multímetro, lo encendemos en escala de voltaje DC en 20 voltios. Y vamos a ir a medir en este punto acá. Yo quiero que tú me veas acá. Fíjate acá, en este momento tengo 0.8, pero porque la fuente está apagada completamente desde mi lámpara serie. Entonces voy a encender. Ahí encendido. En el momento de encender se prende el display y debo medir en el terminal 21. ¿Cuánto hay? 4,98. Ahí está. Ese es el voltaje de alimentación. Te digo de antemano, si tienes el voltaje en VCC, ahí ya no hace falta medir la tierra en continuidad. ¿Por qué? Porque se supone que la tiene. Entonces, este es el primer paso, muchachos. 4,98. Excelente, muy bien. Lo que quiere decir acá es que la alimentación está viniendo justamente de la fuente, de un diodo de salida. Vamos a ver si es este. Efectivamente, ahí está, 4,98. Este es el voltaje que alimenta al microprocesador en la terminal que se conoce como BDD. En este caso no viene como VCC. VCC generalmente vienen en circuitos integrados osciladores de fuente de alimentación conmutada de televisores o de sistemas de audio o de otro tipo de equipo. Pero cuando viene ya el microcontrolador, generalmente viene el terminal BDD. Bien, si ya tenemos ese paso, ¿verdad? Si ya tenemos ese paso no nos indica a nosotros de que el micro está trabajando de manera correcta. ¿Ya? De hecho, puede estar alimentado, ¿verdad? Pero aquí ya tendríamos, si nosotros lo vemos de la siguiente manera, fíjate, voy a encenderlo y se refleja el display, ¿verdad? Quiere decir, bueno, que el micro está, pero en el momento en que uno le da, muchas veces puede suceder que cuando tú le das el inicio, ¿ya? No arranque, no funciona, no trabaja. Entonces ahí tendríamos que ver qué es lo que está pasando. Ahora,
hay un punto que tienes que tomarme en cuenta. Este tipo de circuitos, microcontroladores, deben tener una entrada y una salida correspondiente para la parte de lo que viene siendo la oscilación. Dentro de ellos tienen un sistema que se conoce como un amplificador inversor, ¿ya? Entonces, vamos a buscarlo en la computadora para ver cuál es el terminal que se conoce como oscilador. Puede decir O, puede decir, en fin, pueden decir varias, pero creo que en este caso dice OUS, algo así. Vamos a verificar determinado cuál es el terminal correspondiente. Muy bien, aquí tenemos el microcontrolador y vamos a analizar lo siguiente. Los terminales que básicamente se llaman diferentes son RESE, GND, BDD y aquí dice OSCO y OXI. OSCO y OXI. OSI, OSCO. Bien, esos son los dos terminales de la parte de la oscilación. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Bueno, acá, muchachos, lo que se conoce como la O quiere decir la parte de la salida y la I quiere decir la parte de la entrada. Tienes que tomarme en cuenta porque el amplificador, es decir, cuando tú conectas, cuando tú energizas el panel de control, se energiza el microprocesador mediante el VDD, ¿verdad? Entonces, el amplificador interno que tiene el microcontrolador se activa y envía una pequeña señal de oscilación por el pin OSCO, este que está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esa señal llega al cristal de cuarzo. Ahorita vamos a verlo en la tarjeta, por favor, para que me lo veamos. Vamos a ir directamente acá. Esperen un segundo. Aquí lo vemos. Aquí está el cristal de cuarzo. Acá en esta parte. ¿Ya? Y ¿qué es lo que va a hacer? Este va a resonar a su frecuencia natural. Típicamente, para que lo tomes en cuenta, este viene en una referencia de entre 4 a 5 MHz, aproximadamente la frecuencia de trabajo de él. De hecho, si él se daña, en muchas de las ocasiones, cuando él se daña, la tarjeta no enciende nada, ya para que lo tomes en cuenta. Entonces, vamos a tomar el siguiente punto, ¿ya? La vibración del cristal retorna por el pin OXI, es decir, por el pin de entrada. ¿Ya? Entonces el amplificador recibe esa señal en OSI, la invierte, ¿verdad? Y amplifica y vuelve a sacarla por OSCO. Como te estoy diciendo, OSCO es el terminal de acá, el 22, ahí lo tenemos. Y el terminal, voy a buscar otro marcador para marcarlo, para que no se nos olvide. Y el OSCO, voy a marcar con negro, es el terminal 23, este que está acá. Perfecto, entonces 22 es OSCO y 23 es OXI, ¿ya? Es decir, entrada y salida correspondientemente. Entonces el amplificador recibe esa señal en OXI, la invierte, amplifica y vuelve a sacarla por OSCO. Y ese ciclo se va a repetir, muchachos, como un ciclo de oscilación en frecuencia, se repite miles de veces por segundo hasta que la oscilación se estabiliza. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta el siguiente punto. Fíjate, aquí yo tengo, voy a acercarlo un poco, no sé si lo logras ver. Vamos a acercarlo un poco para ver el cristal resonador. Muchas personas ven el cristal resonador y no saben qué significa. Ahí dice, fíjate, ahí dice IC 4.194M. Luego tiene una rayita y dice 12. Lo que nos interesa es ahí donde dice 4.194M. ¿Por qué? Muchachos, porque eso básicamente dice de la siguiente manera. 4.194M. Estamos hablando de una frecuencia de 4000. Voy a retrocederlo. Ahí lo tenemos. Estamos hablando de una frecuencia de 4194 MHz.
ya, para que lo tomen en cuenta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es medir la frecuencia. El problema es que muchas personas no cuentan con osciloscopio y aquí vas a tener necesariamente que meter un osciloscopio, aunque sea barato, ¿ya? Yo tengo uno barato, voy a meterlo y vamos a medir la frecuencia determinada, ¿ya? Vamos a hacerlo, voy a buscar el osciloscopio. Muy bien, entonces aquí tengo mi osciloscopio. Al osciloscopio lo voy a poner en escala de 10. Vamos a regular lo que viene siendo la sonda en 10 también. Ahí lo tenemos. Muy bien, y vamos a colocarlo en lo que viene siendo el acoplamiento DC primero. Y vamos a ir directamente a la parte de bajarlo a 500 milivoltios y vamos a bajar el tiempo en un microsegundo. Yo voy a empezar con esa y vamos a ver la frecuencia de trabajo justamente cuando yo encienda la parte. Fíjate, aquí tengo la sonda. Esto lo vamos a llevar a tierra cercana al micro. Voy a agarrar este mismo, perfecto, y ahí vamos a medir. Fíjate lo siguiente. Te dije que donde se ve la parte marrón es osco, esa es la salida. En este punto no tenemos una frecuencia determinada, ya está apagado. Cuando yo encienda, prende la cuestión y vamos a ver directamente la parte de la frecuencia determinada en el punto acá. Vamos a ver si lo tenemos. Espérenme un segundo, por favor. Muy bien, vamos a proceder a medir y vamos a darnos cuenta. Tengo en 500 milivoltios, un microsegundo, y ahí me paro. Y ahí está la frecuencia. No sé si lo logras ver. Quiero que lo veas bien. No sé si lo logras ver en el tema de acá de la frecuencia. Fíjate, voy a acercarlo justamente en esa zona. Voy a acercar justamente en esa zona donde dice frecuencia determinada. Observa, por favor. Voy a ponerlo. Y en el terminal de salida debería tener esa referencia. Vamos a verlo. Ahí está. Ahí vamos a ver si lo logras ver. Ahí está. 4.16 MHz. Ahí está. Esa es la frecuencia de trabajo de lo que viene siendo nuestro cristal. Y me voy a parar en el otro. Con mucho cuidado. Y vamos a verificar lo que tenemos. Y ahí está. Fíjate. 4.16 MHz. Está en un rango correcto. Excelente. Muy bien. Entonces, ya ese paso me dice a mí que hay oscilación, hay frecuencia determinada en la parte del micro procesador, o mejor dicho, en el microcontrolador. Vamos a apagarlo del todo. Y esos son los primeros pasos para empezar a diagnosticar lo que viene siendo el microcontrolador. En este caso ya hicimos prueba del VCC de la tierra correspondiente, nos dimos cuenta que la fuente está trabajando, es decir, nos dimos cuenta que hay frecuencia determinada, en fin, estamos ya adentrándonos en la parte de la investigación de diagnóstico. Ahora vamos a ir directamente a la computadora de nuevo para ver unas cosas y explicar esta partecita que es muy importante. Bien, aquí me preguntarán, bueno, y todos esos terminales que llaman P3, F1, PF1, PA2, PA3, P1, P0, PF0, PC3, PC2. Bueno, acontece que esto es un microcontrolador, ¿verdad? Esos son típicamente salidas digitales, 1, 0, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Se configuran para leer señales, ejemplo, botones, sensores, o para activar, por ejemplo, los relés, la luz de adentro, el ventilador, en fin, es un microcontrolador y te estoy diciendo que dentro de él está todo. Por eso es la diferencia entre un microcontrolador y un procesador o un microprocesador. Ya tienes que tomarlo en cuenta. Cada uno de ellos está configurado para una cosa determinada. Ejemplo, no sé, para activar el relé del grill, por ejemplo. ¿Me explico? O está configurado para un tiempo determinado. ¿Me explico?
Eso es lo que tú tienes que tomarme en cuenta. Pero aquí lo importante es medir la frecuencia de trabajo, medir el VDD, la tierra respectiva, ¿ya? Pero sin embargo, puede ser que si un horno de microondas no recibe una orden determinada, algo está sucediendo. Puede ser que se haya dañado alguna configuración de alguno de los terminales, pero eso es bastante difícil. Generalmente cuando este se daña, se puede colocar por cortocircuito, ¿ya? Pero habría que tomarlo o aprender a medir cómo se refleja directamente las mediciones entre todo de ellos, ¿ya? Un corto directo sería entre tierra y VDD, puede suceder. Por eso siempre es importante medir continuidad entre tierra y VDD. ¿Me explico? La parte del OSCO y OXI no puede marcar tampoco continuidad entre GND y estos dos, ¿ya? Porque estaría dañado típicamente, ¿ya? Espero se encuentren muy bien, suscríbanse al canal, manténganse informados, bendiciones para todos. Recuerda, deja el like, compartirlo en alguna de tus redes sociales para que puedas ayudar también a otras personas. Bendiciones.